Dios justifica al impío, no justifica al que ha tratado y ha mejorado y ha venido a comenzar a amar o a mostrar méritos de congruencia. No. Justifica al impío aparte de las obras. La fe nos une a la justicia de Cristo. Somos justificados, unidos al mérito, a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Y esto es solo por la fe. Muy importante. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. El Día de la Reforma se celebra cada 31 de octubre. En 1517, en esta fecha, el doctor Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, Alemania, conocida como la Iglesia de Todos los Santos. Este acto fue una invitación a dialogar y debatir sobre cuestiones que Lutero creía que la iglesia tenía que reconsiderar a la luz de las Escrituras. Como resultado, la iglesia de la época respondió con acciones que dieron origen a la Reforma protestante. Las convicciones de Lutero y otros líderes de la Reforma se basaban en la idea de que solo las Escrituras poseen la autoridad divina para definir y dar forma a la fe cristiana. Creían que todas las creencias, las prácticas y las tradiciones de la iglesia tenían que estar alineadas con lo que las Escrituras revelan. Y por esta razón estamos ya en el último día de esta nueva serie titulada Los Textos de la Reforma. Hemos estado explorando varios textos clave que influyeron en este movimiento, cuyo objetivo era glorificar a Dios a través de ser fieles a la verdad revelada en la palabra de Dios. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y a menudo controvertido: la relación entre la fe y las obras. ¿Qué es lo que realmente nos salva? ¿Es suficiente tener fe en Cristo? ¿O nuestras acciones también juegan un papel en nuestra justificación? Con el pastor David Menéndez conmigo vamos a explorar cómo la Reforma trajo claridad a estas preguntas y cómo, a pesar de las acusaciones de que los evangélicos desestiman las buenas obras, la verdad es que la fe genuina siempre se manifiesta en acciones. También vamos a analizar ese pasaje de Santiago que ha generado tanto debate y vamos a ver cómo se conecta con las enseñanzas de Pablo. Así que prepárate para una conversación profunda que va a desafiar tus perspectivas, pero fortalecerá tu comprensión de la gracia y de la fe. Si tienes una Biblia, busca Santiago 2:14 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hemos llegado al último día de nuestras conversaciones acerca de los textos de la Reforma y hoy vamos a estar mirando un pasaje en Santiago que en realidad produjo un poquito de controversia, por lo menos para uno de los reformadores, quizás más para Martín Lutero, y vamos a hablar más de eso después, pero se trata del debate entre la fe y las obras. Y algo que vemos que fue un producto de la Reforma fue una clarificación de la relación entre las obras y la fe. ¿Qué es lo que nos salva? ¿Qué es lo que nos justifica? ¿Es la manera que vivimos? ¿Será las buenas obras que hacemos y la obediencia a la ley y la obediencia a participar en los sacramentos? ¿O es la fe en Cristo? La respuesta de la Reforma fue que es solo la fe en Cristo la que nos salva. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos. Y que es solo la palabra de Dios que nos debe instruir en cómo debemos vivir, ¿verdad? Y sin embargo, esto
nos dejó con esta acusación que todavía se lanza en contra de los creyentes evangélicos y protestantes, que no le damos ningún valor a las buenas obras. Y eso simplemente no es verdad. Otra vez, la Reforma aclaró la relación entre la fe y las obras en la vida del cristiano. Y vamos a hablar de eso hoy. Y otra vez tenemos con nosotros al pastor David Menéndez, que ya lo escuchan ahí afirmando con su... No, David, bienvenido al programa. Qué gozo poder estar de vuelta y tremendo tema que has escogido para hoy, Dani. Así que muy bueno. Vamos a ver si podemos hablar de esto con inteligencia. Y una vez más nos remontamos a qué es lo que estaba pasando, ¿verdad? Que hizo que fuera necesaria esta aclaración con la Reforma. Y el problema es que la iglesia de la Edad Media hablaba de fe, pero la fe, para poder justificar, tenía que ser formada por el amor. En otras palabras, la esencia de la fe para justificar delante de Dios tenía que tener la cualidad del amor. Eso pudiéramos decir, es la forma en que la iglesia, ¿verdad? Una manera simplística, ¿verdad? Miraba a este asunto de la fe para ser justificado. La fe sola no justifica, porque es la fe que está calificada por el amor, unida a la calidad del amor, que hace que la persona entonces esté obrando delante de Dios de una manera meritoria, congruentemente, ¿verdad? No una manera, porque la Iglesia Católica no creía que uno merece condigno. Es decir, no es que nosotros merecemos punto a punto, peso a peso la salvación, sino de una manera congruente. No sé si me explico. Y yo creo que es bueno que hayas dicho eso, David, porque... el hombre tiene que hacer lo que está en su parte hacer. Sí, por eso la Iglesia Católica siempre ha afirmado que la salvación es por gracia, porque tiene la Biblia. Correcto. Y la Biblia lo dice. Sí. ¿Verdad? Pero ahí está. Sí, es la gracia que Dios ahora infunde. Dios infunde una calidad en el corazón del hombre para poder justificar. Y eso es, una vez más, a través de lo que el hombre haga, ¿verdad? De su parte, junto a, no solo lo que el hombre haga, porque ahí también puede decir, nosotros no somos pelagianos. Sí. No, es lo que el hombre haga junto a el sistema de penitencial, sacramental de la Iglesia Católica Romana de la época, que tenía que ver con desde el bautismo a la confesión, las oraciones, la Eucaristía, la penitencia, etcétera, todas aquellas cosas. En algún momento entonces Dios infunde la cualidad del amor. Y es ahora que tú, amando a Dios, y el amor entonces formando tu fe, dándole forma, quiere decir esencia, esto es una categoría filosófica, dándole esencia y sustancia a tu fe, ahora estás justificado, estás trabajando para tu estado final de entrar en el cielo de Dios, porque estás en el estado de gracia, justificado, justificándote. Pero por eso es que entonces no hay seguridad de salvación. No hay seguridad de salvación, porque puedes cometer pecados que te pueden sacar de ese estado de la gracia. O no hacer lo suficiente. Ciertamente, en un momento determinado, ese fue el dilema de Lutero. Y lo que bíblicamente se dieron cuenta los reformadores, que nosotros no somos justificados por una cualidad, mérito o condición en nosotros. Es decir, no es que tenemos que añadirle amor a la fe, sino que nosotros somos justificados sobre la base del mérito, la cualidad y la condición digna de nuestro mediador. Por lo tanto, la fe descansa y es el instrumento que nos une a los méritos del mediador. Nos une a Cristo Jesús. ¿Se fijan? Por eso dice que Dios justifica al impío. No justifica al que ha tratado y ha mejorado y ha venido a comenzar a amar o a mostrar méritos de congruencia. No. Justifica al impío aparte de las obras. ¿Por qué es que justifica al impío? Porque la fe nos une a la justicia de Cristo. Somos justificados, declarados justos
unidos al mérito, a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Y esto es solo por la fe. Muy importante. Ahora, ahí no queda todo lo que los reformadores dijeron. Claro. Una vez que quedamos unidos a Cristo Jesús a través de la fe y ya justificados por la fe sola. Quiere decir por la fe sola. La fe no existe sola. Ciertamente, porque cuando somos regenerados, quedamos unidos a Cristo a través de la fe y recibimos el Espíritu de Dios. Y unidos a Cristo y con el Espíritu de Dios ahora en nuestras vidas, esa fe no existe sola, sino va a ser una fe viva, una fe activa, una fe que obra. Por lo tanto, los frutos de la fe es el amor y son las obras, pero no para justificarnos, no para ser aceptados delante de Dios, sino que como dice allá en Efesios, ¿verdad? Por gracia somos salvos a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y después nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. El hecho de que somos creados, pudiéramos decir justificados, aceptados, ya calificados, no solo a la base del amor, sino sobre la base de la fe. La fe porque la fe abrazó y recibió a Cristo Jesús. Y es por eso, en esa unión, en esa justificación y en esa libertad de la gracia, que ahora comenzamos a amar y a dar inevitablemente, como decía Lutero, la fe es algo vivo, es algo activo. Donde existe la fe, allí habrá buenas obras, estará el fruto del Espíritu Santo obrando. Pero hay una gran distinción aquí. Sí, la distinción, aunque ambos hablaban de gracia, esta gracia era una gracia que no era una cualidad infundida, sino era una confianza y descanso en el mérito y la obra de otro, la justicia de Cristo a nuestro favor. Amén. Amén. Pues vamos a leer el texto de Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, que es el texto que a veces se usa como para decir que nosotros estamos enseñando mal la doctrina. Y de hecho, Martín Lutero tropezó un poquito con este pasaje. Vamos a mencionar un poco de su reacción al pasaje, pero vamos a leerlo primero. Santiago 2, 14 al 26 dice: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Sí, ciertamente, 2 puntos aquí. Bueno, número 1, Santiago, es decir, hay un argumento primero, ¿verdad? Que Santiago no puede estar diciendo algo contrario a lo que dice Pablo. Claro que no. ¿Verdad? Por lo tanto, Pablo dice en Romanos capítulo 4 que somos justificados, ¿verdad? Vayamos ahí a ese texto para establecer lo que parece es una contradicción. Una aparente contradicción, ¿verdad? Romanos 4:1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Pero que dice la Escritura: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Ahora bien, al que obra, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Ok? So, vemos que Dios justifica al impío. El impío es aquel que no tiene obras para justificarse delante de Dios. Por lo tanto, es la bendición, la alegría del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Ahora, venimos entonces al tema de Santiago. Y el tema de Santiago es la fe que es probada y se muestra genuina y verdadera. A diferencia de una fe que verdaderamente no existe. Y como dice, estéril. Estéril, una fe estéril, una fe que no tiene obras, una fe que no persevera, una fe que no da frutos del Espíritu, una fe que no ama a Dios y al prójimo, no es fe. ¿Verdad? Es una profesión de fe externa, pero en realidad no es fe y confianza, no es unión a Cristo Jesús. Y yo creo que eso es lo que Santiago comienza a hablar así en el capítulo 1, ¿verdad? Que nosotros somos perfeccionados a través de las diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos. Eso nos habla entonces de lo que es perfecto, de lo que madurez. Es completo, de madurez. Y por lo tanto, en el capítulo 2, Santiago va a hablar de aquel que en realidad no tiene fe. Y como no tiene fe, no tiene obras, ¿verdad? Lo cual manifiesta que en realidad no tiene fe. Porque la obra es un fruto de la fe, ¿verdad? La obra es un fruto de la fe viva. Por lo tanto, no puede tener esta persona una apelación a la justificación porque no tiene una fe viva, genuina y verdadera. Yo creo que eso es lo que Santiago aquí está resaltando. Por un lado, la fe verdadera produce estos frutos, produce estas obras, está llena del amor y de la obra de Dios en nuestras vidas. Lutero así lo afirmó y los reformadores también. Y por otro lado, la justificación que aquí se habla es la justificación de las obras en el mundo y delante del prójimo o hacia el prójimo. Dice que, ¿verdad? La sabiduría es justificada de sus hijos. Quiere decir, es vindicada en aquellos que son sabios, ¿verdad? Pues nosotros somos justificados como aquellos que creemos, que tenemos fe, que somos hijos de Dios en el mundo y delante del prójimo a través de las obras. Y así va a ser también el juicio final, interesantemente. Es un juicio de obras. Se van a poner de relieve nuestras obras. ¿Por qué? Número uno, porque Dios es un Dios de justicia. Y Dios va a juzgar a todos los hombres sobre la base de justicia. Aquellos que no tienen la fe y que no están unidos a Cristo, el Señor los va a juzgar y les va a pedir la reclamación de la justicia, de las obras. Y ellos van a tratar de mostrar que tienen obras, pero están desprovistos de justificación, porque no tienen fe y no están unidos a Cristo. Y va a mostrar nuestras obras como la marca, la evidencia de lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios y tener la justicia morando en el corazón. Porque estábamos unidos al Hijo de Dios. Eso es con respecto, ¿verdad?, a ese juicio final y la relación con las obras que nosotros mostramos, nos evidenciamos, ¿verdad? Somos vindicados en el mundo y delante del prójimo como aquellos que tienen fe en el obrar. Y Lutero decía que Dios no necesita nuestras obras, nuestro prójimo las necesita. Así es. Hay un pasaje también que se conecta con me gusta siempre citarlo, que está en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11 también se conectan la fe de Abraham y la obediencia de Abraham, como sucede aquí en Santiago. Mira qué interesante lo que dice. En Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Cuál es el tema de Santiago? La fe que es probada. Y el que había recibido las promesas por la fe,
ofrecía a su único hijo. Era justificado, ¿verdad? Ofreciendo a su único hijo. Se manifestó, fue vindicado como el hombre de fe en esa obediencia. Ahora sigue diciendo, fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró, este es el punto, que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Fíjense, Abraham fue justificado por la fe y obró también por la fe. Porque él consideraba, esto es una acción de la fe. ¿Por qué es que Abraham ofreció a su hijo? Porque creyó que Dios lo podía resucitar aún después que él lo matara. Que la fe actúa. La fe actúa basada en las promesas de Dios. Y esto es la fe que mira a Cristo Jesús, aquel que fue ofrecido por el Padre y ha sido ya resucitado por él. Sí. En esa fe somos justificados delante de Dios, internamente somos unidos a Jesús. En esa fe recibimos el don del Espíritu de Dios y a través de esa fe obramos ahora en amor, en la manera en que Santiago aquí lo muestra, mostrando una fe genuina y verdadera, que es la única que al final del día justifica, pero nosotros debemos señalar con los reformadores que no es por el amor que procede de la fe que somos justificados, sino es por la fe que confía solo en Cristo Jesús que somos justificados. Amén. Ahí está la distinción. Creo que es importante resaltar, antes de terminar hoy, David, que la Iglesia Católica después de la Reforma declaró que el que dice que es salvo solo por la fe y no por las obras es anatema. Correcto. Y nosotros queremos afirmar que nosotros no decimos que las obras no importan. No. Los protestantes, los bautistas, presbiterianos, luteranos, de hecho los pentecostales, cualquier grupo, ningún grupo verdaderamente cristiano jamás ha dicho que las obras no importan, que no tienen valor o que el cristiano no hace buenas obras. Lo que creemos es que no vamos a poner al carro delante del caballo. Sí mismo. ¿Verdad? Lo que viene primero es la fe. Lo que salva es la obra de Jesucristo. Es por gracia. Es ese nuevo nacimiento que es obra del Espíritu Santo en el corazón humano, que nos justifica, que nos hace parte de la familia de Dios, pero las buenas obras fluyen de ese nuevo nacimiento. Y por eso es que Santiago nos está diciendo, ¿cómo es que tú puedes decir que tienes fe, pero no lo puedes mostrar? Si no lo puedes mostrar, es que no tienes fe. Y es que una verdadera fe es una fe que obra. Aquí R.C. Sproul en la Biblia de Estudio de la Reforma dice, cuando Santiago declaró que la fe sin las obras está muerta, afirmó que tal fe no puede justificar a nadie porque no está viva. La fe viva produce buenas obras, pero estas no son la base para la justificación. Correcto. Solo el mérito alcanzado por Jesucristo puede justificar al pecador. Amén. Así que afirmamos con los reformadores que solo Cristo salva. Es solo Cristo, es solo gracia, sola fe. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Solo por las Escrituras. Mis hermanos, esta es nuestra fe. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, ahí es que comienza. No hay suficiente buenas obras y no hay ningún ritual, no hay ningún sacramento que te pueda salvar. Si no has puesto tu fe en Jesucristo, hazlo hoy. Recibe a Cristo como tu Salvador, el que murió por ti, el que se entregó y llevó tus pecados en sus hombros en la cruz, el que antes de morir declaró: consumado es, pagado por completo. El que resucitó entonces para justificarte y darte vida eterna, ese es el único que te puede salvar. Pon tu fe en Él. Él es un gran Salvador. Créelo. Amén.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Mi hermano, ha llegado el momento de reflexionar sobre la relación entre la fe y las obras. Y te invito a considerar la esencia de tu propia fe. Por un lado, no se trata simplemente de una creencia superficial, sino de una fe viva que se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio. Y a la vez recuerda que no son nuestras obras las que nos justifican, sino la fe en Cristo, quien nos ha dado la gracia que nos salva. Yo te animo que hoy, si aún no lo has hecho, pongas tu confianza en Él, el único que puede transformar tu vida y ofrecerte la seguridad de salvación. Abre tu corazón y recibe a Cristo hoy como tu Salvador. Pon tu fe en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Señor, gracias por estos textos que hemos estado estudiando esta semana y sobre todo por esos hombres que tú levantaste ya hace tanto tiempo para defender tu palabra y para mostrar cuál es el verdadero camino a la salvación, la fe en Cristo Jesús, solo por la gracia. Oh Padre, gracias por esta revelación que viene de tu palabra y no del intelecto humano. Y Padre, te pido ahora por todos mis hermanos, los que están en Cuba, los que han estado sufriendo con muchos problemas económicos y presiones, Señor. Bendícelos, fortalécelos, dales un tremendo fin de semana, que adoren en sus iglesias, que sean fortalecidos en tu palabra. Y si hay alguien que no ha confiado todavía en Cristo Jesús, bendícelo hoy, con fe que salva, para que pueda poner su mirada en Cristo y descansar en tu promesa de perdón y vida eterna. Es en el nombre de Cristo que lo pedimos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.